Capítulo 204. Season me protege. Por otro lado, Sue Meng ya había corrido a la región de intensa y caótica batalla. Agitó el brazo y gritó: «¡Alto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Dejad de pelear! Es inútil». De hecho, estas personas ya habían sentido que algo andaba mal antes de que él llegara. Miles de élites luchaban contra la marea de cadáveres desorganizados. La escena se veía muy grande y heroica, pero cuanto más luchaban, más confundidos estaban todos porque no parecía que fuera a comenzar una batalla feroz. Todos seguían matando para llegar hasta aquí. Aparte de 2 personas que resultaron ligeramente heridas, el resto de los cultivadores quedaron ilesos. Así, cuando Sue Meng gritó, todos se detuvieron y se volvieron para mirarlo. Y era la primera vez que tanta gente lo miraba simultáneamente. Además, muchos de ellos eran figuras y ancianos muy conocidos. Sue Meng se ahogó inesperadamente durante un momento. Chu Guanyin preguntó: «¿Qué pasa?». Solo después de escuchar la voz de su Season, Sue Meng se calmó. Señaló donde Morran estaba luchando contra el Mantle Vine y dijo: «Morran parece que ya sabe lo que está pasando aquí. No debería ser muy útil contra estos zombies». La multitud se miró con consternación. Los líderes de las sectas no eran gente común. ¿Cómo podrían estar dispuestos a escuchar los consejos de un joven? Sus caras se volvieron extremadamente feas. La expresión de Jian 11 era la más sombría, ya que dijo: «Morran es solo un joven de unos 20 años». ¿Qué sabe él? Si fue cualquier otra persona quien habló, Sue Meng pudo haber sido un poco más educado, pero como esta persona era Jian 11, Sue Meng se enojó cuando lo vio. Inmediatamente dijo airado: «Si todavía bebes leche a los 20 años, eso no significa que tenga que ser como tú. Si eres tan estrecho de mente y quieres morir, puedes olvidarte de ello». Esto fue realmente asombroso. Para avergonzar públicamente a Jian 11 delante de la multitud, todos los discípulos de Heu Yue ya no podían mantenerse en pie, y reprendieron con enojo a los suyos uno tras otro. «¿De qué estás hablando, Sue Meng? Mantén la boca cerrada». Sue Meng se sintió incómodo al ser mirado silenciosamente por todos. En esta situación, en realidad no tenía miedo. Después de discutir con Morran durante tantos años, estaba acostumbrado a ser provocado. Inmediatamente, sus hermosas cejas se inclinaron mientras decía: «¿Qué? ¿Estoy equivocado? Es porque usted, líder de la secta Jian, está frente a este gran evento que no le importa la severidad del asunto. ¿Cómo puedes usar tu edad para hablar de tus calificaciones?». Jian 11 también tenía mal genio. Era como un hada inmortal, con los ojos entrecerrados inesperadamente. Frente a toda esta gente, había empezado una guerra de palabras con un joven. La edad y la antigüedad están relacionadas. Cuando llegues a la edad de tu padre, debes entender una cosa: cuando hablas con un anciano, la etiqueta es lo primero que haces. Sue Meng dijo con enojo: «Incluso con la confianza del líder de la secta Jian, ¿todavía puedes ser un anciano?». «Muy bien, Menger». Sue Sengyong frunció el ceño: «Deja de hablar». «¿Dónde está Raner? Rápido, llévanos allí». La cara de Sue Sengyong estaba cenicienta, como si quisiera decir algo. Sin embargo, él parecía estar impidiendo que el número 1 del señor de sus palabras. Al final, no dijo nada y siguió a todos hacia la ladera de la montaña. A mitad de la montaña, vio a Morran vestido de negro, flotando. La mitad de sus mangas estaban cubiertas de sangre, y la pieza de ajedrez estaba muy apretada en sus manos. Las vides detrás de él ya habían sido quemadas, y no se veían nuevas vides. Al verle herido, tanto Chu Guanyin como Sue Sengyong cambiaron de cara. Sue Sengyong preguntó rápidamente: «Ser, ¿cómo te sientes?». «Sanar». «Cura, que alguien venga rápido». «Simei. Ven y ayuda». Simei también parecía sorprendido. Miró el brazo ensangrentado de Morran y su cara se puso pálida. Por un momento, se quedó allí aturdido, sin poder moverse. La mano sagrada de la escala de frío de Heu Yue dio un paso adelante, y con un movimiento de su manga, Morran sintió como el dolor ardiente de su herida desaparecía lentamente. Asintió a Hua Bainan: «Muchas gracias, mano sagrada». «Gracias». La voz de Hua Bainan era fría e indiferente. «Me pregunto qué habrá descubierto Mo Uzonzi. ¿Puedes compartirlo con todos?». En este momento, el humor de Morran ya había caído al extremo.
Tenía muy claro que si revelaba el Heart of Unity en este momento, se encontraría con sospechas y especulaciones por parte de algunas personas. Sin embargo, no le importaba tanto. Tenía muy claro qué tipo de escena sangrienta seguiría si el juego de ajedrez de Shenlong apareciera en grandes cantidades en el mundo de las artes marciales. Era algo que él mismo, Chu Guanyin, no deseaba ver. Mira esto. Abrió la palma de la mano y mostró el trozo negro en su mano a todos. Jian se mofó. ¿Ajedrez? No lo sabía ya. ¿Podría ser el descubrimiento de Mo Sonsi? Si no fuera por Precious Chas, ¿cómo podrían estos cadáveres estar a merced de otros? Morran frunció los labios y dijo, no es una pieza de ajedrez preciosa. Es el gusano devorador de almas en la pieza de ajedrez. Se lo mostró a los demás. Aquí está. Jian estaba de pie con las manos detrás de la espalda. No dijo nada, pero lo miró fríamente. Sue Zhenghong se acercó al insecto y lo miró. Después de mucho tiempo, no se le ocurría nada, así que le preguntó, ¿qué le pasa a este insecto? ¿Hay algo malo en ello? Cada pieza de ajedrez la tiene. Este precioso juego de ajedrez no es tan simple como parece. Muchos pares de ojos lo miraban fijamente, y él también los barría con su mirada. Por supuesto que sabía lo que hacía. Dijo todo lo que sabía para evitar que ocurriera una catástrofe. Sin embargo, fue muy claro sobre el precio. Este fue en realidad el lugar donde el cerebro fue brillante. Si esa persona no estaba segura si Morran era un cuerpo reencarnado, la formación de concordancia cardíaca sería sin duda el mejor cebo. A menos que Morran fuera lo suficientemente despiadado como para no abrir la boca y permitir que el desastre descendiera. En la medida en que diera orientación, sin duda revelaría una parte de la información a la persona que se encontraba entre bastidores. Debe haber renacido, pero Morran no tuvo más remedio que reflexionar. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez un espectáculo de marionetas. Alguien respondió. Por supuesto que sí. ¿Pero por qué dices eso? Yo también lo he visto, pero cuando era joven, era bajito y no podía entrar en la primera fila, así que solo podía pararme detrás del mostrador y escuchar desde detrás de las escenas. Morran dijo. Así que el espectáculo de marionetas que estoy viendo podría ser diferente de lo que ustedes están viendo. Lo que están viendo es un espectáculo de cuentos, donde unos pocos títeres aparecen en el escenario, pelean, matan, hablan y cantan. Jian se preguntó con impaciencia, ¿qué tratas de decir? ¿Puedes ser más conciso? No. Morran dijo, no todos entienden que es más rápido que el líder de la secta Jian. Quiero que todos entiendan eso. Viendo la cara sombría de Jian y sin pronunciar una palabra más, Morran continuó, ¿se moverán solos los títeres de tela en el escenario? Sue Zhenghong dijo, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo se movieron? Necesito que algunas personas se agachen bajo la cortina, sostengan palos y cuerdas y los manipulen. Así es, está bien. Morran dijo, tengo una idea. No sé si su Swanglin pensó así, pero creo que debería estar bastante cerca. La montaña Fénix, en la que estamos actualmente, es como la montaña Fénix, debajo del escenario. Estos zombis blandos son como personas que controlan los títeres al pie del escenario, naturalmente. Estas personas no necesitan demasiadas habilidades. Mientras muevan los títeres, será suficiente. Jian se dijo. Continúa, si realmente es así, entonces Phoenix Mountain es solo un bastidor. El verdadero espectáculo no será aquí, sino en el escenario. Su Swanglin es como el líder de esta compañía. Si él diera una orden, ¿a quién se la daría? Sue Zhenghong dijo, por supuesto que es la gente que se pone de cuclillas detrás de la cortina y lleva las cuerdas. Morran dijo, así es. Esta es la lógica. La gente de la montaña Fénix es la gente que lleva los hilos. Su Swanglin les dio las instrucciones, y guiaron al títere de tela en sus manos para que se pusiera de pie y actuara. Después de oír esto, Jian se entrecerró los ojos y dijo, ¿quieres decir que, aparte de la montaña Fénix, hay otro lugar con cadáveres apilados como una montaña? Ese lugar es la llamada plataforma, y esos cadáveres son las llamadas figuras de tela. El líder de la secta Jian es tan perceptivo, no tienes que halagarme. Jian se dijo, solo quiero saber, lo que dijiste parece un ramo de flores, la cabeza está clara, pero la verdad es que te estás entregando a fantasías salvajes. Mo Sonsi, las palabras están vacías. ¿Qué te hace pensar que tienes derecho a hablar? No tengo mucha base.
La razón por la que pude pensar en todo esto es porque accidentalmente descubrí una pieza de ajedrez con un insecto devorador de almas dentro del cadáver. La pieza de ajedrez negra en su mano todavía estaba manchada de sangre y estaba muy sucia. Poco después de que el gusano devorador de almas abandonara su cuerpo, aún estaba vivo. Morran se quedó en silencio durante un momento. Levantó la cabeza y miró a la fría mano santescalada que había detrás de Jian 11. Mano sagrada, deberías saber mejor qué clase de compatibilidad tienen los insectos devoradores de almas. Hay muchos de estos insectos. ¿A cuál se refiere Mo Sonsi? Morran dijo, imita. Hua Bianan dijo, por supuesto. Gusanos devoradores de almas, las larvas pueden imitar fácilmente a sus homólogos masculinos. Imitarán todos los movimientos de sus homólogos masculinos hasta que se conviertan en adultos. Morran dijo, muy bien. ¿Qué pasa si tiro la larva que corresponde a esta pieza de ajedrez en el cuerpo de otra persona? La expresión de Hua Bianan cambió ligeramente al decir, ¿qué hacen aquí los cadáveres? Ese lado del cuerpo hará lo mismo. ¿Cómo? No hay forma de curarlo, excepto cuando los bichos mueren. Morran asintió con la cabeza y dijo, todos, dispérsense un poco. Ten cuidado y observa. Cuando su voz cayó, una fría luz apareció repentinamente en el fondo de sus ojos mientras saqueaba ferozmente al gusano devorador de almas en la pieza de ajedrez. En ese momento, el suelo tembló de repente. Las delgadas cortinas que se habían levantado abruptamente una vez más corrieron hacia Morran. Todo el mundo estaba conmocionado, pero Morran rápidamente se retractó de su intención de matar y esquivó una ronda de ataques a la viña. Respiró, se puso de pie con una mano a la espalda y dijo, ¿viste eso? La montaña Fénix estaba protegiendo deliberadamente a estos insectos devoradores de almas, evitando que fueran fácilmente matados. Si hubo alguien que insistió en que era solo una coincidencia que este bicho apareciera en el atesorado juego de ajedrez. O tal vez es solo una actuación, entonces no tengo nada más que decir. Casi todos estaban profundamente en sus pensamientos, digiriendo la conjetura de Morran. Una suposición audaz, casi escandalosa. Sin embargo, por alguna razón, no pudo encontrar ninguna laguna legal. La idea de Morran era demasiado loca, pero sus palabras eran firmes y su mirada dura. Era como si tuviera plena confianza en cada movimiento y pensamiento de su Swanglin, y estaba haciendo todo lo posible para convencerlos. Sin embargo, este tipo de creencia daba mucho miedo. Entre la multitud, incluso Chu Guanyin estaba un poco inquieto. Frunció el ceño mientras miraba a lo lejos la pálida cara de Morran. De repente, sintió que su corazón palpitaba. Sintió como si algo hubiera expuesto un poco de su pista, un poco de sus colmillos. Ábranlo. Quizás solo alguien como Sue Zhenghong podría pensar tan simplemente. No le importaba demasiado por qué Morran podía pensar en un control de títeres tan peculiar en tan poco tiempo. Solo pensó en ello seriamente por un momento antes de darse palmaditas en la cabeza. Entonces, ¿su Swanglin no está aquí, Morran? No lo creo. La preocupación del anciano Swanji era diferente a la de los demás. Frunció el ceño y dijo, en el camino, si no hubiéramos matado a decenas de miles de zombies, habría habido al menos 9.000. ¿De dónde sacó tantos cadáveres? Si hubiera un lugar donde tanta gente muriera de repente, entonces no habría razón para que no alarmáramos a las 10 grandes sectas. Morran suspiró y dijo, acaba de morir. ¿Lo has olvidado? ¿Dónde murió? Viendo que todos no entendían, Morran simplemente dijo 2 palabras. Lin Yi. Imposible. Inmediatamente, alguien lo refutó. Lin Yi estaba en un mar de fuego. La llama de la calamidad del cielo estaba en un vasto océano, y hasta fue quemada hasta las cenizas. ¿Cómo puede haber un cadáver dejado atrás? Porque hay grietas espaciales. Aparte de su Swanglin, tiene otro compañero que conoce las lágrimas espaciales. Nadie se opuso esta vez, no porque creyeran, sino porque era demasiado ridículo, demasiado ridículo. Después de un tiempo, Jian se dijo, ese es el arte prohibido número 1 que se ha perdido hace mucho tiempo. La primera técnica prohibida es la grieta espacial. No espacio. Hay varios miles de personas aquí, no solo su Swanglin. La expresión de Jian era extremadamente fría. ¿Cuánta capacidad tienes para enviar a miles de personas a las montañas Fénix antes de que se vean envueltas por el mar de fuego? Líder de la secta Jian, ¿por qué no lo piensas de otra manera? Siento que estas personas no fueron enviadas aquí en vida, sino antes de ser quemadas hasta morir y convertidas en cenizas.
Con esta técnica de teletransporte, es mucho más fácil teletransportarse muerto que vivo. A Jian 11 no le gustaba la forma en que sus jóvenes guiaban sus pensamientos. Entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera decir nada, una pálida y delgada mano le presionó. Hua Binan sonrió y miró a Morran. Mozonsi, hablas con tanta confianza, como si lo hubieras visto con tus propios ojos. ¿Qué pruebas tienes? Morran no esperaba que la secta de medicina se levantara y dijera algo. Se sorprendió un momento antes de decir, nadie sabe mejor que el gran maestro Hua si la carne de estos zombis está quemada o podrida. Miró a los zombis que yacían en el suelo con las piernas cortadas, incapaces de levantarse. Luego los miró y les dijo suavemente, aunque estuvieran quemados, ¿estás seguro de que son cadáveres de Ziyan? Los ojos negros de Morran lo miraron fijamente, diciendo, solo adivinando. Si el gran maestro Hua piensa que es demasiado absurdo, entonces puedes encontrar otra manera y hacer que su Swanglin traiga miles de cadáveres a la montaña Fénix sin que nadie se dé cuenta. Hua Bianan sonrió. No soy bueno en las artes malvadas, así que no puedo adivinar. Nadie dijo nada más durante un tiempo. Estas palabras de la escala fría mano santa habían apuñalado los corazones de todos. Cuando Morran especuló sobre el uso de los escarabajos devoradores de alma, mucha gente comenzó a sentir una débil sensación de temor y trepidación en sus corazones, y se les puso la piel de gallina. Hay un buen dicho, puedes ver qué clase de persona eres. Muchas de las personas presentes no eran personajes ingenuos, por lo que pudieron pensar inmediatamente en el meollo del problema. Eso fue, ¿cómo pudo Morran haber hecho una conjetura tan aterradora y meticulosa en tan poco tiempo? Naturalmente, no era el secuaz de su Swanglin. Si lo fuera, entonces no revelaría en absoluto esta conjetura. En ese caso, significaba esto que Mozonsi, que siempre había mostrado una actitud justa, había estado involucrado en este tipo de técnica demoníaca desde hacía mucho tiempo, o al menos la había estudiado a fondo. El velo en la cara de Hua Bainian ondeaba suavemente mientras sonreía y decía, al final, cuando se trata de adivinar lo que su Swanglin está pensando, siento que no puedo compararme con Mozonsi. Morran quiso refutar por un momento, pero de repente sintió que no podía defenderse por sí mismo. No podía decirlo en voz alta. En ese momento, de repente oyó una voz fría, Gran Maestro Hua, ¿por qué necesitas usar insinuaciones? Ah. Hua Bianan sonrió. Chuzonsi. Chu Guanin llevaba una túnica blanca como la nieve y estaba de pie bajo la luz de la luna. Su expresión era muy aburrida. Los individuos en diferentes posiciones pensarán diferente. Los que están en los asientos solo pueden ver a los títeres en el escenario, pero algunos solo pueden mirar desde la parte de atrás del escenario, viendo a la gente ordinaria en cuclillas detrás de las mesas. Gran Maestro Hua, ¿entiendes lo que quiero decir? Hua Binan sonrió y dijo, perdona mi estupidez. Morran tiene sus propias ideas. Chu Guanin dijo fríamente, es un discípulo de mi secta. Te dejaré que no hagas más conjeturas. Tal confianza hizo latir la garganta de Morran mientras murmuraba. Season. Hua Binan miró a Chu Guanin por un momento, queriendo decir algo. Pero al final, no dijo nada. Sonriendo, volvió al equipo de Heu Yueyis. Jian 11 recuperó su cara, pero su expresión seguía siendo fea. Él dijo con frialdad, pase lo que pase, lo discutiremos cuando lleguemos a la cima. Cuando todos llegaron a la cima, estaba completamente vacía. Solo había una gigantesca formación de hechizos, y bultos rojos de luz emergían constantemente del centro de la formación. Cuando Morran vio este conjunto, su corazón se hundió y las puntas de sus dedos se enfriaron. Fue ciertamente una formación de concordancia de corazón. Era una formación que requería refinar una pieza de ajedrez de corazón común y combinar los gusanos devoradores de almas en una preciosa pieza de ajedrez. El maestro del palacio del Treadmill Snow Palace frunció el ceño, evaluando el extraño tótem del conjunto, y dijo, ¿qué conjunto es este? Nunca lo he visto. Líder de la secta Sue, ¿has visto mucho? ¿Alguna vez has visto uno? Sue Sengyong se acercó para echar un vistazo y agitó la cabeza. No, los ojos marrón negros de Jian 11 brillaban con una luz fantasmal. Miró el ojo de la formación durante un rato, y luego lentamente lo sondeó con su mano. Era el más competente en este tipo de arreglo de alquimia. Cerró los ojos durante un rato antes de retirar repentinamente su mano y volverse hacia Morran. ¿Tienes alguna otra idea? Su reacción les dijo a todos que la conjetura de Morran era correcta. Morran dijo. Sí, Jian 11 dijo, habla. Como es un bicho madre, entonces es como dije. Uno está en el escenario,
el otro está fuera del escenario. Como resultado, tantas piezas preciosas de ajedrez como Su Xuanglin ha hecho aquí, incontables cadáveres se levantarán y obedecerán sus órdenes. Sin embargo, en ese lugar, definitivamente no habrá montones de zombis ordinarios que sean tan débiles como un pollo. Me temo que son todos los restos de personas con cultivos extremadamente poderosos cuando estaban vivas. Sue Meng dijo sorprendido, ¿es esta la razón por la que Su Xuanglin mató a tanta gente corriente? ¿Para que los cadáveres de los cultivadores bajo su control sean más fáciles de controlar? Me temo que sí. Sue Meng se dio la vuelta y miró la montaña de cadáveres y el mar de sangre que había debajo. Instantáneamente, el color de su cara se drenó por completo. No se sabía si era porque se sentía demasiado disgustado o conmocionado, o si era porque pensaba en otro lugar y en el número equivalente de cultivadores muertos a los que se iban a enfrentar. Tal vez fueron ambas cosas. Sue Meng parecía estar balanceándose un poco. De repente, alguien gritó, «¡Mira aquí! Hay un cadáver aquí». Ya no había ningún refugio alto en la cima de la montaña. Solo había un arbusto. Aquellos con ojos agudos notaron que parecía haber una bata blanca sobresaliendo de la parte superior. Capítulo 205. Sisun, un gran desastre está a punto de ocurrir. Varios hombres fueron a investigar y lo sacaron de los arbustos. Era un cadáver que estaba quemado por todas partes. Estaba ardiendo tan fuertemente que uno podía ver fácilmente que había luchado en el mar de fuego antes de nacer. Su cara se había vuelto completamente viscosa, y sus rasgos faciales no se podían ver. Ella solo podía ser juzgada como una mujer cuando él estaba vivo por su físico, así como por la forma en que ella estaba vestida con ropa blanca como la nieve que nunca se derretiría ante el fuego. Chu Guanin levantó la mano, cerró los ojos y dijo, «No hay rastros de piezas preciosas de ajedrez». Alguien murmuró, «Extraño, ¿podría ser que Su Xuanglin se perdiera una montaña entera de ajedrez precioso?» Inmediatamente, alguien le respondió, ¿has visto alguna vez un cadáver que haya quedado solo en la cima de una montaña? Morran también caminó, yendo y viniendo mientras examinaba cuidadosamente el cadáver femenino. Como la persona que era la más experta en jugar ajedrez en su vida anterior, naturalmente conocía algunas de las restricciones de esta técnica. Por lo tanto, le preocupaba la identidad de este cadáver femenino. Tenía una suposición más convincente, pero necesitaba un poco de corroboración. La evidencia fue encontrada rápidamente. Emma Owen se quitó una cadena negra quemada de su mano y se limpió el color gris oscuro que tenía, revelando algunas débiles piedras espíritu rojas. Le dio la cadena a Jian Once y dijo, «Son Yutong, ¿por qué estás?», preguntó Jian Once a medio camino, y luego reaccionó con la cadena en la mano. «¿Reconoces esta cadena? El regalo de bodas que le di». Son Yu es descendiente de Son Sinton. El clan de las bellezas del esqueleto de las mariposas que sometieron al espíritu maligno Fénix es la clave para abrir el área prohibida de las montañas Fénix. Alguien preguntó, Su Xuanglin mató a Son Yutong y usó la suya como llave para abrir las puertas de la montaña Fénix. Morran agitó la cabeza y miró la cara de Son Yu durante mucho tiempo. No sentía lástima, pero sus emociones eran complicadas. No, me temo que aún estaba viva cuando se la llevó a la montaña. ¿Qué quieres decir? Antes de que Morran pudiera hablar, Jian Once habló primero. Quizás fue para salvar su orgullo, pero cuando se encontró con este tipo de preguntas que podía responder fácilmente, Jian Once no planeaba volver a poner a este joven en el candelero. En vez de eso, dijo a la ligera, para dar la orden a la montaña Fénix. Morran le echó un vistazo, pensando que esto era lo mejor. Si lo dijera todo, sería más difícil justificarse si se levantaran sospechas sobre él en el futuro. Por lo tanto, caminó hacia un lado y le entregó todos los asientos a Jian Once, permitiéndole hablar. Alguien preguntó, ¿orden? Una chica débil como Son Yutong, ¿qué órdenes puede dar? Aunque ella es débil, sus ancestros pueden no ser todos pústulas. El espíritu maligno Fénix de la montaña Fénix solo obedecerá las órdenes de la línea de sangre que lo domesticó. Jian Once no era tonto, dijo, Son Yutong es el último descendiente de este linaje. El hombre jadeó, ¿el que domó al espíritu maligno Fénix era el venerable de la belleza esfenoide? Así es, esto es realmente inaudito. Jian Once dijo, nunca he oído hablar de él, pero es normal. Además de proteger, las 4 grandes montañas malvadas no tienen otros usos, así que a nadie le importará si pueden ser activadas por alguien más.
Son Yutong había sido desplazada antes y utilizada como objeto de subasta, por lo que probablemente no sabía que podía esconderse en la montaña Fénix. Ni siquiera debería haber oído hablar de sus propios ancestros derrotando al espíritu maligno Fénix. Así que su Xuanglin la trajo aquí, así es como debería ser. Qianon se continuó. En ese momento, estalló una calamidad en la secta de Ru Fen, y todos se vieron obligados a huir para salvar sus vidas. Nadie podrá volver a la sala principal para preocuparse por esa mujer débil. La única persona que puede cuidar de él es su Xuanglin, o ese camarada detrás de su Xuanglin. Sue Zhengyong pensó a un lado y asintió con la cabeza, puesto que la persona que está entre bastidores puede abrir la grieta espacial y llevar a su Xuanglin a otro lugar. Sería una tarea sencilla para él llevar a Son Yutong. Podríamos hacer una suposición, la llevó a la montaña Fénix. Son Yutong era naturalmente una persona que se aprovechaba de la situación. Si se agarraba a esta pajita que salva vidas, solo haría lo que se le dijera. En este momento, esa persona solo necesita llevarla a la montaña Fénix y que dé una orden. No lo rechazará. Alguien preguntó, ¿pero por qué no usó la pieza para controlar a Son Yutong? Porque la persona que dio la orden estaba bajo control debido a la identificación del Phoenix Evil Spirit. Solo los que estén vivos y los que quieran estarán dispuestos a seguir el mandato de esta montaña. Todo el mundo comenzó a reflexionar lentamente sobre el olor. Alguien exclamó, entonces, ¿qué hacemos aquí? Todos ellos habían sido engañados por él y corrieron a su fondo, y fue también a causa de este maldito manto de la montaña Fénix que no tenían forma de deshacerse de estos gusanos devoradores de almas. ¿Qué hacemos ahora? Qianon se frunció el ceño, como si despreciara la analogía entre bastidores, que Morran estaba usando, pero aún así dijo, encuentra a él, frente del escenario, y ve directamente a destruir las marionetas de su Xuanglin, Mo Sonsi. Después de que Qianon se terminó de hablar, de repente llamó a Morran. Morran estaba escuchando atentamente con los brazos cruzados. No pudo evitar asustarse cuando lo mencionó. ¿Qué pasa? Qianon se dijo débilmente. El análisis de Mo Sonsi acaba de ser muy completo. Entonces, me gustaría preguntarle a Mo Sonsi una vez más, ¿dónde está el escenario ahora y cómo debería buscarlo? Morran. ¿Intentar ver? Intenta. ¿Qué? Morran tosió ligeramente. La llama en la palma de su mano se encendió, y la vid de sauce apareció de repente. Él dijo, eso es, se llama fantasma. Qiano 11. Al igual que la Inquisición del Cielo, el infierno tiene la habilidad de interrogar. Puede interrogar a las personas vivas, a los espíritus malignos, e incluso a los cadáveres con almas separadas. La única diferencia era que el interrogador y la Inquisición hacían hablar a los dos, mientras que la investigación tenía el alma espiritual directamente para comunicarse con el interrogador. Son Yutong llevaba muerta más de un mes, su alma había desaparecido hacía tiempo, pero afortunadamente la montaña aún estaba llena de Jinni y su cadáver no se había pudrido. Morran susurró, Jiangui, vamos a investigar. Lo único que vio fue que el cuerpo de Sonio había sido envuelto en rojo 3 veces por la rama extendida y las hojas de enredadera inmediatamente después de su orden, emitiendo una luz roja cegadora. Mientras la luz roja parpadeaba en las profundidades de los ojos de Morran, abrió la boca y preguntó en voz baja, ¿fue la persona que te trajo aquí su Xuanglin? Era difícil distinguir los rasgos faciales de la cara carbonizada de Son Yutong, así que no se movieron durante un rato. ¿No funciona? Alguien murmuró en voz baja. Morran entrecerró los ojos y preguntó de nuevo, ¿la persona que te trajo aquí es su Xuanglin? Aún no hay movimiento. Qianon se dijo, parece que Mo Sonsi es todavía demasiado joven. ¿Por qué no te cambias a tu Sisun en su lugar? Sin embargo, justo en este momento, el cuello de Son Yutong se movió repentinamente. Sus movimientos eran rígidos y extremadamente lentos, pero ella sin duda agitó la cabeza de la forma más obvia. ¿No es su Xuanglin? Preguntó Sue Zhengyong sorprendido. Morran agarró fuertemente la maldita cosa mientras sus meridianos sobresalían ligeramente del dorso de su mano. Entonces él le preguntó, ¿has visto a la persona que te trajo aquí? Después de unos pocos momentos de silencio, Sonio abrió repentinamente la boca, pero no contestó. Lo que salía de su boca era una serpiente pegajosa y resbaladiza que se deslizaba por el suelo y se alejaba. Algunos de los discípulos de Heo Yueye la reconocieron inmediatamente. Tiene una serpiente que traga en el estómago. La serpiente traga, una bestia malvada, no era venenosa.
Todo su cuerpo estaba cubierto con una armadura de espíritu, y podía vivir más de 20 años en el estómago de una persona. A partir de entonces, además de poder responder a la verdad con el dueño de la serpiente que se la traga, el resto de la Guardia Oscura solo podía responder a las mentiras o mezclarse con la verdad. De lo contrario, este tipo de serpiente se despertaría de su sueño, e instantáneamente destrozaría los órganos internos, la garganta y la lengua del huésped. La luz roja diabólica se apagó abruptamente, y todo el cuerpo de Son Newton temblaba. No pudo evitar sacudir la cabeza mientras una gran cantidad de sangre salía de su boca. Parecía que sus órganos internos habían sido destrozados, así como su lengua y garganta. Ya no podía decir la verdad. De repente, alguien le sugirió, ya que no puede decirlo, ¿por qué no dejas que lo escriba y lo lea? En el momento en que Morran vio a la serpiente que traga, él ya había entendido que la persona detrás de las escenas era muy meticulosa y no era algo que una persona ordinaria pudiera manejar. Sin embargo, siguió adelante y levantó las manos de Son Newton para examinarlas. ¿Cómo está?, preguntó Suesen John. Morran agitó la cabeza y dijo, todos sus huesos y tendones han sido cortados y no puede escribir nada. De repente, sopló un viento frío, y las hojas del bosque de la montaña empezaron a cacarear. Los aullidos de los zombis se podían oír de lejos y de cerca. La atmósfera en la cima de la montaña se volvió extremadamente tensa y extraña, y Mayun, el dueño de la villa Flor de Melocotón, rompió el silencio, diciendo, ¿qué lleva al final? Nadie dijo nada. El infierno se había replegado, y el cadáver de Son Newton cayó al suelo sin fuerzas. Pronto, las enredaderas de la montaña Fénix se arrastraron, enrollaron cuidadosamente el cadáver y la arrastraron entre los arbustos, como para preservarla con este pequeño arbusto. Antes, en realidad no había entendido por qué Susuanglin y los demás no mataron directamente a Son Newton. La quemaron y luego se esforzaron tanto por cortar los meridianos de sus manos y alimentar a la serpiente que traga. Sin embargo, al ver esta escena, de repente entendió. La montaña Fénix obedeció al clan de las bellezas esfenoides, de la vida a la muerte. Mientras su cadáver estuviese en la montaña Fénix, el espíritu maligno Fénix no permitiría que otros la quemasen hasta hacerla cenizas. No sabía lo que sentía Morran, pero de repente pensó en su vida anterior. Estaba muerto, y nadie le había quitado su cuerpo. Antes de morir, tuvo que acostarse en un ataúd que había desenterrado de antemano. En realidad, no tenía sentido hacer eso. Más tarde, los soldados rebeldes que lo atacaron desde la montaña, sería raro que no lo cortaran en pedazos. En su vida anterior, la forma en que murió fue probablemente aún más miserable que la muerte de Son Que. Cuando llegó, ni siquiera tenía una viña dispuesta a protegerlo. Muchas personas en los alrededores estaban susurrando, hablando entre sí, frunciendo el ceño y discutiendo cómo manejar la situación. Algunos de ellos tenían los ojos cerrados y pensaban profundamente, como Jian Once y Chu Guaning. Morran cerró los ojos y peinó lo que estaba sucediendo ante él. Una táctica tan sangrienta era extremadamente similar a la que había experimentado en su vida anterior. Quizás por esto, Morran sintió que no era tan difícil adivinar los pensamientos y acciones de Susuanglin. Parecía ver a Susuanglin caminando descalzo de un lado a otro en su patio de las 3 vidas. Susuanglin estaba pensando y preguntándose, si no tengo suficiente energía espiritual, no puedo controlar los cadáveres de los cultivadores. ¿Qué debo hacer? Entonces, se le ocurrió una idea. Al usar la formación Hard Force, podría matar al mismo número de personas comunes y corrientes. Cada cultivador tendría un cadáver común, como una marioneta, que podría usar para conducir. ¿Cuál es el lugar más seguro para hacer esto? 4 grandes montañas del mal. ¿Y si no podía abrir la barrera de las montañas Fénix? Trajo el cadáver de Son Newton. Todas las pistas se conectaron rápidamente. Los ojos de Morran eran oscuros, y él estaba muy pensativo. ¿De dónde salieron los cadáveres de los plebeyos? Linji había quemado el fuego de la tribulación. Aunque todo fue una suposición, todos ellos coincidían entre sí. El brillo en sus ojos se dispersó y desintegró, desintegrándose y desintegrándose, e incluso podía sentir que era Susuanglin, y Susuanglin era él. De pie en la cima de la montaña Fénix, su mirada deambulaba frenéticamente, mirando la marea de cadáveres que subía por debajo, más y más claramente, hasta que de repente, estaba en un punto. Si él era Susuanglin, entonces después de hacer todo esto, ¿no debería construir el frente del escenario y representar el espectáculo de marionetas que él había arreglado con esmero?
¿Dónde debe elegirse antes de la etapa? ¿Dónde podrían encontrar una cantidad tan grande y considerable de restos de cultivadores? Si no fuera descubierto, podría ser protegido. La luz solar gradualmente floreciente se atenuó repentinamente. ¿Dragón del monte inundación?, murmuró. Jian 11 le miró de reojo. ¿Qué? La expresión de Morran cambió al mirar hacia el este. De repente se puso un poco furioso. Tumba del héroe. El escenario que encontró estaba frente a la tumba del héroe en el monte Jiao. La calamidad de Lin Yi, la mayoría de las víctimas eran plebeyos. Su Xuanglin pudo obtener tantos cadáveres de plebeyos, pero no cultivadores con un poder mágico aún mayor. La tumba del héroe. Jian 11 también reaccionó. ¿Estás diciendo que la invocación correspondiente de su Xuanglin es el esqueleto de la secta Ru Feng que fue enterrada en la tumba del héroe durante estos cientos de años? Morran era demasiado perezoso para desperdiciar palabras con él. Maldijo en voz baja y bajó corriendo por la montaña. Su Xuanglin era un verdadero loco. La tumba de los héroes estaba llena de generaciones de líderes de la secta Ru Feng, incluso los líderes originales de la secta cuyos cadáveres habían sido disueltos en inmortales. Estaba bien controlar a los cultivadores comunes con la formación del corazón, pero controlar a esta gente, una vez que el poder mágico de su Xuanglin se agotó, estos fuertes huesos se volverían locos y se liberarían. En ese momento, su Xuanglin sería contraatacado y moriría, mientras que los cadáveres más poderosos de la secta Ru Feng en cientos de años se volverían locos. Eso sería una gran calamidad, nada menos que la rienda celestial del infierno intacto. Capítulo 206. Season. ¿Quién soy yo? Morran pasó junto a la marea de cadáveres, dirigiéndose directamente al pie de la montaña. Después de salir de la barrera, su mirada se dirigió inmediatamente a Nangongzi. En este momento, el encarcelamiento de Nangongzi ya había sido puesto en libertad. Yeguangzi se arrodilló sobre una rodilla a un lado, vendando sus heridas. Mei Ansue, por otro lado, tenía una expresión fría en la cara mientras se sentaba tranquilamente en el suelo entre la sala Jiangdong y Nangong Longjian. Había que saber que Mei Ansue era el hermano mayor principal del Trading in Snow Palace en el monte Kunlun. También se decía que había aparecido y desaparecido misteriosamente, y que sus movimientos eran extremadamente extraños e impredecibles. Con sus bendiciones, aunque el grupo de gente de Jiandong Hall deseaba que pudieran cortar a Nangongmin en pedazos, no tuvieron otra opción que sentarse obedientemente en las rocas a un lado y mirarlas fijamente. Viendo que Morran se había quemado, la música de cítara de Mei Ansue se detuvo abruptamente. Recuperó su cítara, se levantó y asintió ligeramente. El estilo de una secta era extremadamente digno y justo. ¿Qué pasó en la montaña? Morran dijo, es todo falso. ¿Falso? Mei Ansue frunció un poco el ceño. Cuando la gente de Jiangdong Hall oyó esto, todos se reunieron alrededor. Huang Xiaoyue aún yacía en el pabellón a su lado. Unos pocos discípulos estaban masajeando sus piernas y hombros mientras fingían una apariencia débil y moribunda. Sin embargo, cuando escucharon sus palabras, no pudieron evitar entrecerrar los ojos y pincharse los oídos para escuchar. Morran dijo, su Xuanglin no está en esta montaña, pero tengo miedo en el monte Jiao. Y no había terminado de hablar cuando la cara de Nangongzi se puso pálida. Miró a Morran y preguntó, su Xuanglin está en la cima de la montaña del dragón de la inundación. Tal vez, pero no con absoluta certeza. Nangong Beidou quedó aturdido un momento antes de murmurar. Eso es imposible. Yao San solo escuchará las órdenes de la familia Nangong. Su Xuanglin, él, pensó en algo y de repente se quedó sin palabras. El último trozo de sangre en su cara se desvaneció, y su par de brillantes ojos miraron a la cara de Morran. Había olvidado que su Xuanglin también tenía el apellido Nangong. La familia Nangong, un tal Liu Jisoo, fue un joven héroe que fue elogiado por todos. Todos sentían que la secta Ru Feng volvería a elevarse a la gloria en las manos de este par de hermanos, como el sol a mediodía. ¿Quién hubiera pensado que estos dos hermanos y la secta Ru Feng terminarían así? Nangongzi bajó silenciosamente los párpados y no dijo ni una palabra más. En ese momento, los otros también habían descendido sucesivamente de la montaña Fénix. Varios miles de personas eran como un banco de peces migratorios que se amontonaban al regresar al frente de la montaña. Chu Guanin caminó con Sue Meng y Simei siguiéndole. Miró a Nangongzi. ¿Cómo se lastimó tu mano? Está bien, lo dibujé yo mismo. Gracias, gran maestro. Sue Meng suspiró y dijo,
llámame maestro, llámame gran maestro. En serio, Sisun te está dando una cara, pero tú no la quieres, tú, nunca he tomado un Sisun antes. Los labios resecos de Nangong Jin se abrieron y cerraron ligeramente. Lo que he aprendido, nunca lo he aprendido de un gran maestro. Cuando mi madre me lo pidió cuando yo era joven, el gran maestro no tuvo que tomárselo en serio. Chu Guaning, lo siento. Pero ni siquiera puedo recordar las 3 reverencias de entonces. Antes de que Chu Guaning pudiera decir algo, vio a Jian Once y a los otros jefes de las otras sectas caminando hacia ellos, con la mayoría de ellos abrazándose unos a otros. No estaba acostumbrado a hablar en privado delante de tanta gente, así que solo frunció los labios y no volvió a hablar. Solo le dio un pequeño bote de medicina de su saco Cosmos. Se usará externamente todos los días durante 3 días. Después de decir esta simple frase, los otros ya habían llegado. Juan Shaoyue también estaba siendo apoyado desde el pabellón mientras caminaba mientras temblaba. Esta taza de sopa era algo que el Jiangdong Hall definitivamente no se perdería. Ahora que Heu Yueye era el jefe de las distintas sectas, Jian Once debería ser el primero en hablar ante un asunto tan importante. Sin embargo, Jian Once lo miró y no estaba seguro de qué actitud debía adoptar para ser el más adecuado para él. La secta Ru Feng había sido dominante y tiránica durante muchos años, y habían acumulado mucha enemistad con otras sectas y clanes. No tenían donde desahogar su odio, y al final, todo cayó solo en manos de Nangong Feng. Pero, ¿qué le pasaba? No le quitó el manual de la espada a la villa del lago Jade, ni lo vendió por un precio altísimo. Ni siquiera tuvo tiempo de averiguar dónde estaba el manual de la espada. Su padre, Nangong Liu, había cometido innumerables crímenes y murió felizmente. Ahora, todos decían que su padre pagaría las deudas, pero si su hijo pagara las deudas, ¿cuántos de los presentes podrían permanecer limpios e inocentes? Además, este joven era actualmente el único descendiente de la familia Nangong, y era la llave para abrir las puertas del Monte Dragón del Diluvio. Jian Once dudó un momento antes de hablar. En el momento en que hablaba de ti, de repente oyó a alguien a su lado decir temblorosamente: «Benefactor Nangong, tienes que venir con nosotros». En cuanto a la llamada apertura de la campana, te necesitamos. Cuando Jian Once vio eso, se mofó de su corazón porque sabía que era el maestro Fang Mao, el maestro de los espejos del templo sin alma. Pero esto era lo correcto, ya que no era bueno para socializar. Cerró perezosamente la boca y se puso de pie a un lado, viendo al maestro espejo apoyarse en su bastón mágico. Después que Nangong se oyó esto, dijo: «Claro, iré contigo al monte Jiao». El gran maestro espejo no esperaba que aceptara tan fácilmente ayudar a desbloquear la barrera divina. Se quedó aturdido un momento antes de cerrar los ojos y dijo: «Amitabha, el que da limosna es sabio. Buda lo sabe y su pecado ha sido reducido». Por un momento, Nangong pareció querer decir algo, pero no lo hizo. El ágata en su aljaba lloriqueaba y trataba de salir, pero él silenciosamente la empujó hacia atrás. Fui a Mount Flat Dragon porque no quería que las élites de la secta Ru Feng, que había existido durante cientos de años, se convirtieran en cómplices de un tigre. Sin embargo, agradezco al gran maestro sus amables intenciones de guiarme en el camino. Así, se pudo encontrar la clave del Monte Dragón del Diluvio. Era diferente de Phoenix Mountain. Si querían ir a la montaña del dragón, ya fuera la gente de la familia Nangong o cualquier extraño traído por la familia Nangong, tenían que hacer 2 cosas. Primero, ayuna durante 10 días. En segundo lugar, al llegar a la cordillera del Monte Dragón del Diluvio, hay que caminar a pie. Uno no puede montar una espada o un caballo, y con solo sus pies, debe cruzar las primeras 3 montañas para expresar su sinceridad. Sue Zhenghong calculó el tiempo y dijo: «De aquí a la cordillera del Pan Dragón, si montara un caballo, me llevaría unos 10 días completar el ayuno». Creo que si todos los monarcas no tienen ningún asunto urgente que atender, no hay necesidad de que regreses a tus propias sectas. El maestro de palacio del Trading Snow Palace dijo: «Está bien, si vamos juntos, podemos discutir nuestros próximos planes». Sue Zhenghong dijo: «Tenemos al menos 3000 hombres aquí, así que es un poco difícil encontrar caballos». En ese momento, de repente, una débil voz salió de la multitud. Con una mano levantada, era la cabeza de un ciervo, un sinvergüenza, que llevaba una gran túnica roja de brocado. El borde de la túnica de brocado estaba bordado con el tótem de un gato negro. «Mi mansión lo tiene, debería ser suficiente». ¿Propietario de la Villa Ma? Jian Once levantó las cejas.
Esta persona era el líder de la secta de las 9 grandes sectas del mundo del cultivo superior, Villa Flor de Melocotón, Ma Yun. Era la tercera persona más rica del Cloud Ranking que compró Suemen, pero ahora que Nangong Liu había muerto, debería ser el segundo en términos de riqueza. En comparación con Jian 11, Ma Yun estaba mucho más castigada y parecía un hombre de negocios. Sin embargo, las formas en que ambos acumulaban riqueza eran diferentes. Jian 11 era feroz. Tenía una amplia gama de tesoros. Lo que hizo fue en el mercado negro. Manor Lord Ma, por otro lado, había establecido muchas estaciones de relevo grandes y pequeñas en el mundo del cultivo para recibir todo tipo de paquetes y entregas, así como arrendamientos de caballos inmortales, barcos inmortales y carruajes de energía espiritual. Su señorío se especializó en la fabricación de todo tipo de carruajes de espíritus, y conservó un gran número de poderosos bueyes y caballos. Frente al frío Jian 11, el caballo que recibió al invitado parecía un poco asustado. Se encogió el cuello y dijo, ¿qué tal? ¿O a la isla Reinling? La mansión del líder de la secta Jian definitivamente tiene más caballos que la mía, jeje, todos. Jian 11 miró su sonrisa, que estaba llena de arrugas y se quedó sin palabras por un momento. Entonces dijo, estoy conmovido por la generosidad de la propietaria de la villa, Ma, y no tengo otras intenciones. Este lugar está muy cerca de la Villa Flor de Durazno. Puesto que el maestro de la villa Ma está dispuesto a prestarnos todas nuestras monturas, naturalmente no puede ser mejor. Al oír esto, el señor Ma suspiró aliviado y sonrió. Entonces invito a todos a pasar a esta humilde mansión. Ya es tarde en la noche. ¿Por qué no quedarse en la mansión por la noche y salir juntos al día siguiente? Taobao Villa se encuentra al borde del lago oeste, construido en la cima de la montaña solitaria. Sin embargo, a pesar de que esta montaña solitaria se llamaba montaña, en realidad era solo una pequeña colina. Subir a la cima de la montaña solo llevaría media hora. Estamos aquí. El dueño de la villa, Ma, se paró excitado frente a la inmensa puerta carmesí de la montaña y levantó su mano para quitar la barrera protectora. Todos, por favor, pasen, por favor, pasen. En el viaje a la montaña Fénix, los diversos maestros de la secta estaban ansiosos o preocupados. Solo Lord Ma, el señor de la mansión, pudo actuar rápidamente como si nada hubiera pasado, e incluso fue capaz de sacar una sonrisa humeante. Todos se miraron y sonrieron amargamente, pero no dijeron nada. El líder de la secta era el primero, los ancianos eran los segundos, y los discípulos directos de las diversas sectas los seguían. Uno por uno, entraron por la puerta de formación de los espíritus de la Villa Flor de Durazno. Sue Meng le susurró a Morran, ¿qué demonios está haciendo este caballo receptor? Riendo hasta que se me pusieron los pelos de punta, ¿podría ser que también esté con su Swan Lin? ¿Está invitando a alguien a unirse a él? No, ¿estás seguro otra vez? Morran dijo, los altos señores y las élites de las 9 grandes sectas están todos aquí. Ahora, todos están bien armados. Si es socio de su Swanlin, no podrá hacer nada y se expondrá. Entonces, ¿por qué está tan contento? Morran suspiró y dijo, está contento de ser rico. ¿Qué dinero? Lo que hizo fue claramente un negocio deficitario. Sue Meng estaba estupefacto. Se decía que cuando era joven, la dama Wang le había dado una hoja de plata y le había dicho que fuera al vendedor ambulante a cambiársela. Al final, consiguió una cometa pequeña y 3 monedas de cobre aceitosas, lo que le hizo caer en el hoyo hasta el punto de que sintió que la cometa era muy bonita. ¿Cómo puede alguien como él conocer los pensamientos de un caballo invitado? Así que, después de pensarlo mucho tiempo, dijo aturdido, ¿oíste mal? Dijo que iba a pedir prestados nuestros caballos, no a alquilar uno. No acepta ni un centavo. Esta hilera de patios estaba situada en el borde de una montaña. Un solo patio puede albergar a 6 personas. Al atardecer, Morran estaba de pie en la ventana de su propia habitación, mirando hacia las frías montañas y el humo del lago oeste. Desde que bajó de Phoenix Mountain, Morran había estado muy ansioso e inquieto. Ahora que había cerrado su puerta, finalmente reveló su completa inquietud. Pasó una mano por el alféizar de la ventana, la otra inconscientemente jugando con algo caliente en la palma de su mano. El paisaje en Jiannan siempre fue hermoso, pero en este momento, no estaba de humor para apreciarlo. El sol poniente se estaba poniendo. Si alguien viera la expresión de su cara en este momento,
definitivamente no creería que es el honesto Mosonsi. Esta era una cara que pertenecía al emperador juntasiano de su vida anterior. Pervertido. El sol poniente le perforó los ojos de avellano. En el crepúsculo, la cara de Mo Wei-yu cambió. La persona reencarnada detrás de su Swanglin le hizo estremecerse. Sintió como si tuviese una espada en el cuello, la hoja de la espada clavándose en su piel y atravesando su carne. La sangre ya se estaba filtrando, pero el hombre no derribó, y no pudo girar la cabeza. Ni siquiera podía ver claramente quién estaba detrás de él, como si fueran a quitarle la vida en cualquier momento. Su mente estaba en un lío. Tenía la sensación de que no sería capaz de ocultar el asunto de su renacimiento por mucho tiempo. Si el día de la batalla final fue el día en que se reveló la verdad, ¿qué debe hacer? ¿Qué pensarían sus tíos de él? ¿Cómo lo vería Simei? ¿Cómo lo vería Sue Meng? Y también estaba Chu Guaning. Chu Guaning, si su vida pasada fuera expuesta, ¿cuánto odio tendría Chu Guaning hacia él? ¿No estaría dispuesto a mirarlo de ahora en adelante? Cuanto más lo pensaba, más frío sentía. Pata. De repente, el objeto en su mano cayó al suelo. Lo cogió aturdido y lo miró con indiferencia. Había un poco de polvo en ese juguetito. Parecía que nadie había vivido en este patio durante mucho tiempo. ¿No estaba ordenado diligentemente y el suelo estaba cubierto de polvo? Se detuvo. La cara de Morran de repente se puso pálida. De repente se dio cuenta de lo que estaba tocando. Tumbado en la palma de su mano había una cálida y negra pieza de ajedrez. Precioso ajedrez. La expresión en la cara de Morran cambió. En su vida anterior, había adquirido un hábito durante los 2 últimos años antes de su muerte. Cada vez que sus emociones se volvían extremadamente complicadas e irritables, él incontrolablemente reunía su energía espiritual en su palma y la condensaba en un pequeño punto negro, dándole vueltas una y otra vez en sus manos. Morran había escuchado a la gente del palacio discutir este asunto. Todos sentían que debía estar enojado y quería ser un peón. Quería matar gente y convertir a los vivos en marionetas. Tenía tanto miedo de que su majestad tirara esa pieza de ajedrez en sus manos en cualquier momento. Para ser honesto, preferiría verlo jugar con el cráneo de un muerto. ¿De qué hay que tener miedo? Soy un servidor de su majestad. Dios sabe cuántas veces mis piernas se han vuelto blandas. ¿Cuánto poder espiritual le costaría a su majestad ser un peón? No puede estar jugando, ¿verdad? Debe tener un propósito, o tal vez quería desahogarse. ¿Qué tal si me desahogo contigo? Entonces, ¿qué debo hacer? Morran se quedó sin palabras, pero al mismo tiempo, le pareció gracioso. No entendía lo que estas parlanchinas doncellas de la corte estaban pensando, y por qué estaban tan seguras de adivinar sus pensamientos internos. En realidad, no tenía sentido hacer estas piezas de ajedrez. Eran simplemente un pasatiempo personal del emperador Ta Xianjun. Eran tan simples como eso. Sin embargo, desde que había oído hablar de las doncellas del palacio, de vez en cuando jugaba con ellas y fingía que quería tirar la preciosa pieza de ajedrez en su mano a uno de los sirvientes, asustando a esas personas hasta el punto de que sus piernas eran como un tamiz de paja. Su expresión era tan fría como siempre, pero secretamente se sentía divertido en su corazón. Esos fueron los únicos placeres que tuvo en los últimos 2 años de su vida. Hacía mucho tiempo que no usaba prickly chas. Era como si quisiera romper con su pasado. Desde que renació, Morran no había vuelto a lanzar este hechizo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 7 u 8 años. Pensó que pronto se olvidaría del mantra y del mantre. Sin embargo, no pudo escapar en absoluto. El pecado fue plantado en su alma. Mientras Morran miraba el punto negro, sus manos comenzaron a temblar. De repente se llenó de desesperación. De repente, no sabía quién era. ¿Fue el Enmoro Thacienjun? ¿O fue Mosonsi? De repente no supo dónde estaba. ¿Fue en la orilla del lago? ¿O fue frente al palacio Wu-san? De repente, fue incapaz de distinguir entre el sueño y la realidad. Temblaba sin control, y ese pequeño punto negro apareció en sus ojos como una pesadilla pesada, como una mancha oscura de sangre. Morran. Mo Wei-yu. No puedes escapar. No puedes escapar. Solo puedes ser una persona malvada para siempre, solo puedes ser un fantasma malicioso. Tú, Bañe. Bañe, el suelo estaba temblando. Duc, duc, duc. De repente, alguien llamó a la puerta. Morran se despertó, sudor frío cayendo por su espalda. Agarrando con fuerza la pieza de ajedrez en la mano, se dio la vuelta y preguntó con firmeza:
¿Quién es? Soy yo. La persona de afuera respondió, Sue Men,